nuestro país, la residencia de cuidados paliativos apenas se abrió hace 2 años, o el año pasado, o sea, tiene muy poquito tiempo en realidad. Y entonces, esos cuidados paliativos tienen problemas, o sea, tenemos problemas de personal para que existan, pero sí existen de todas maneras enfermeras y médicos, enfermeros y médicos que pueden dedicarse a ello y que pueden ser bien atendidos estos pacientes. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con pacientes que no se van a poder despedir de su familia y que van a morir solos, o sea, que no van a morir con su familia? Pues se puede hacer una videollamada como la que estamos haciendo ahorita para que ellos puedan ver a su familiar, ¿no? Si es que eso es posible, que también es complicado, ¿eh? Nosotros tenemos esa posibilidad, pero no se crean que todas las personas tienen esa posibilidad. Incluso dentro de la universidad hay alumnos que no han podido tomar clases porque no tienen la manera de tomar clases. Ok, ahora, ¿qué se debe de considerar también? La sedación, no con la idea de provocar la muerte ni que la persona muera antes, pero sí con la intención de que la persona termine su vida sin sufrimientos, o sea, que la termine tranquilo y acompañado por quienes pueden estar, que son los enfermeros y los médicos. Y obviamente yo tengo que estar evaluando a esos pacientes de manera constante. ¿Por qué? Porque a lo mejor mejoran. O sea, a lo mejor ese paciente está muy mejor y resulta que le voy a poner o tengo las posibilidades de poner un respirador y que tenga una respuesta. Acuérdense que en muchas ocasiones los pacientes tienen respuestas que no esperamos. Entonces hay que estar muy al pendiente. Eso es algo que es importante. Si me pasa la que sigue. Ahora tenemos que tomar en cuenta que estamos en situaciones de medicina de desastres, aunque no estemos en guerra. A mí eso de que es una medicina de guerra, no. O sea, tampoco estoy de acuerdo, porque no estamos en guerra. En la guerra, la moral y la ética cambian. Existen éticas de guerra que a mí en lo particular no me gustan, pero existen. Pero no estamos en guerra. Estamos en guerra contra un virus, pero no estamos en guerra contra ninguna persona, ni contra ningún país, ni nada. Entonces, lo que sí es una crisis excepcional basada en la justicia distributiva, o sea, la justicia que debe ser dentro de la bioética, la justicia de darle a todos por igual y la asignación adecuada de los recursos de salud. Ahora, ¿qué sucede con esto yo a mí como médico tratante? Teóricamente, esta toma de decisiones no la va a realizar el médico tratante, la va a realizar un equipo de triage, que obviamente tienen que ser personas muy preparadas y, o sea, personas que sepan de terapia intensiva, enfermeros, y que también tienen que estar representados los familiares de los pacientes. O sea, no podemos echarlos a un lado, porque ellos también tienen una opinión. Entonces, esta toma de decisiones tiene efectos positivos para el médico tratante, porque entonces el médico tratante no se siente con la obligación de ir y decirle al familiar, ¿sabe qué? Que a su paciente no le vamos a poner el respirador porque no merece la pena. Obviamente, eso la persona, el médico va a sentir un daño hacia su persona, aunque la otra persona lo entienda y se ponga a llorar y lo que quieran, pero obviamente nos duele también a nosotros, somos humanos a fin de cuentas. Y por otro lado, este tipo de decisiones evitan decisiones sesgadas y arbitrarias. O sea, tú porque me caes bien, tú porque eres joven o lo que sea. ¿Sí? Si me pasas la que sigue, por favor. Ok, entonces, si continuamos con esta ética del triaje, ¿cómo podemos basar estas decisiones? Pues con la mejor evidencia científica. A fin de cuentas, ya se dio la epidemia en otros países, ya podemos tomar experiencias de otros países. Tenemos varios, sobre todo clínicos y de cómo es la inmunología del SARS-CoV-2, etcétera, etcétera. Entonces, podemos estar tomando evidencias científicas disponibles. No estamos nada más tomando decisiones a lo tarugo, ni porque queremos tomarlas así. ¿Qué es lo que sucede si yo tomo un criterio único? Definitivamente 10 cabezas piensan mejor que una.
Y además ese criterio único puede ser arbitrario y puede ser potencialmente estigmatizante en cuanto a tú mereces o tú no mereces. Y eso no es ético, simplemente no es ético. Porque ponen además en desigualdad de condiciones a grupos vulnerables. Nuevamente, los adultos mayores, las personas que viven en situación de calle, las personas con VIH, etcétera. Podríamos mencionar los fumadores, los que tienen EPOC, etcétera, etcétera, etcétera. Los que tienen asma o cualquier otra enfermedad alérgica o cualquier otra enfermedad autoinmune. Si me pasas la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué tiene de importante y que tenemos que entenderlo todo? Esta es dentro de esta ética del triage, no supone el abandono de los pacientes. Lo que les decía, es modificar nada más los objetivos de tratamiento, priorizando el acceso a los servicios de salud o al control de sus síntomas, dependiendo mucho de las posibilidades de vivir y de sobrevivir. Y eso obviamente sí nos lo van a decir los terapistas a través de las diferentes escalas que existen. No son las únicas, por supuesto, pero nos dan una idea científica de qué es lo que podemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adoptar, promover y transparentar criterios de triage que busquen obviamente aprovechar al máximo los recursos, esos recursos escasos disponibles y que están basados en la evidencia. ¿Qué es lo que sucede? Puede haber desigualdad estructural, conflictos de interés, a ti me interesa salvarte o tú me trajiste dinero y te salvo, cosas por ese estilo. O actos de corrupción incluso, ¿sí? Como el vender ventiladores a mayor precio. Resuelve además problemas de objetividad médica, reducen también la posibilidad de inconformidad de los pacientes porque no se van a ir contra el médico tratante, en todo caso se van a ir contra todo ese comité de triage que decidió de alguna manera lo que podía pasar. Obviamente ese comité de triage tiene que estar muy al pendiente, por supuesto, de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, y lo otro es que se informa con claridad de lo que está sucediendo, con la clara finalidad de salvar al mayor número de vidas posibles. Nuevamente, esa es la finalidad. Y eso es lo que nos tiene que quedar bien claro. No es nada más te salvo a ti porque te salvo a ti. Quiero salvar a todos, pero tú tienes más chances de sobrevivir. ¿Sí? Sí, me pasa la que sigue, por favor. Ok, si me pasa la que sigue, por favor. Ahora, en cuanto a lo legal o a lo constitucional del triage o del triaje, lo primero que se tiene que tomar en cuenta definitivamente son los derechos humanos. Y dentro de estos derechos humanos tenemos tres parámetros importantes. El primer parámetro importante es demostrar que el Estado ha utilizado todos sus recursos para ampliar su capacidad al máximo posible, de tal manera que garantice los derechos a la salud de la mayoría de las personas. Y así, por lo tanto, el triage será solamente un instrumento, pero un instrumento constitucionalmente legítimo, siempre y cuando esté muy bien hecho, porque tiene que adecuarse a nuestros hospitales, tiene que adecuarse a nuestra cultura, tiene que adecuarse a nuestra forma de vida, tiene que adecuarse a todo. Pero sobre todo, obviamente, a los hospitales y a cómo funcionan los hospitales de nuestro país. Si me pasas la segunda, por favor. El segundo parámetro dentro de estos derechos humanos debe basarse, como les decía, o como ya he repetido en varias ocasiones, en criterios objetivos, transparentes y equitativos. O sea, los criterios propuestos deben reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones. O sea, deben de reducir la posibilidad de que una sola persona sea quien tome las decisiones. Lo que les decía de primero en llegar, primero en ser atendido, no, no necesariamente. El tercer parámetro es evitar definitivamente que se convierta en un triage discriminatorio. De acuerdo con la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto implica tres cosas. Uno, cumplir una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. La finalidad imperiosa es la vida de la mayoría de los mexicanos. Eso es la finalidad imperiosa. Entonces, esa finalidad existe.
Segundo, está estrechamente vinculada con la finalidad. Obviamente, si yo hago triage, lo que estoy tratando es de salvar la vida a la mayoría de los mexicanos o a casi todos los mexicanos. Y tres, ser la medida menos restrictiva posible para conseguir eso. O sea, voy a tratar de que los menos pacientes que se pueda se queden sin recibir el tratamiento adecuado. Esto nunca va a suceder al 100%. Ustedes lo saben, las personas que vivimos en una ciudad tenemos más posibilidades de enfermarnos, sí, más posibilidades de adquirir el coronavirus, sí, pero también tenemos más posibilidades de ser atendidos en un hospital, casi, casi de primera. Y digo casi, casi porque pues, no es cierto que sea de primera completamente. Pero ustedes imagínense una persona que vive en Pinal, una persona que vive en Jalpan, o una persona que vive en una zona rural muy pequeña. De aquí a que llegue a la ciudad, sus posibilidades van disminuyendo, por supuesto. Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, nunca será completamente justo. El gobierno mexicano entonces tiene la obligación de garantizar el ejercicio pleno de derechos y de agotar todos los recursos disponibles. Esto es parte de lo que está sucediendo ahorita. Todo el mundo ha puesto el grito en el cielo por lo que está pasando en Jalisco con respecto a los policías y a la gente que sale a las calles. Eso es, sí, no te estoy respetando a lo mejor tu autonomía, y lo hicieron en España, y lo hicieron en Italia, y lo hicieron en muchas otras partes, pero es que tú no estás ejerciendo bien tu libertad. Tu libertad es defenderte tú y defender a los otros, y no lo estás haciendo. Te estás pasando lo de la epidemia por el arco del triunfo, literalmente, y eso no deberías de hacerlo. El principio de universalidad que rige a todos los derechos humanos en México es una exigencia. O sea, todos tenemos derechos humanos, pobres, ricos, jóvenes, viejos, todos absolutamente. Y el Estado nos lo debe de garantizar para que incluso en estos escenarios, este escenario de crisis que a ninguno nos gusta, lo que se busca es que la desigualdad y la corrupción no se impongan en ese ejercicio de derechos, ni tampoco obviamente en esta distribución justa y equitativa de los bienes, que en medio de esta pandemia son más escasos todavía. ¿Sí? ¿Qué va a pasar la que sigue, por favor? Ok, entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto que les acabo de decir? Uno es todo lo del triage, todo lo que tiene que hacer nuestro gobierno, todo lo que tenemos que hacer nosotros como médicos y todo lo que tienen que hacer todos los epidemiólogos y todas las personas que se dedican a la salud pública. Un principio fundacional de la justicia social, que es a lo que se dedica la salud pública, es que todas las personas tienen el mismo valor y los mismos derechos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de Derechos Humanos está en realidad contenida en nuestros primeros artículos constitucionales. Ahí está plasmada. Pero bueno, dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos tenemos el artículo primero, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El segundo, que toda persona tiene derechos humanos sin distinción, ni de raza, ni de color, de sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, que sea nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es la que tendremos que respetar. ¿Y cómo la respetamos? Haciendo el mejor uso con el paciente que tiene mejor pronóstico, mayores posibilidades. Entonces, en salud pública el principio debe ser de trato justo y de no exclusión. ¿Sí? Si me pasa la que sigue, por favor. Entonces, debe tenerse siempre presente que la decisión no se puede basar en una diferencia en el valor de la vida humana y la dignidad de cada persona. Estas dos, tanto la dignidad como la vida humana, siempre son iguales y valiosísimas. Quien quiera que seamos, nadie es más valioso que otro. Todos valemos igual.
todos somos humanos. La decisión se refiere más bien entonces a la utilización de los tratamientos de la mejor manera posible. ¿Cómo? Conociéndolos. O sea, conociendo los tratamientos, sabiendo cómo usarlos y en función de esas necesidades que tiene el paciente. ¿En función de qué? Entonces, de la gravedad de su enfermedad y de su necesidad de tratamiento. Acuérdense que todos los pacientes son vulnerables, todos. Y en estos momentos que tenemos la epidemia, los pacientes son todavía más vulnerables porque no saben bien a bien qué está pasando y porque están completamente solos, ¿sí? Y a la evaluación de los beneficios clínicos que el tratamiento puede lograr. Si no puedo lograr nada con ponerle un respirador a una persona, ¿para qué se lo pongo? También tengo que pensar en ello. Y eso no significa que esté yo haciendo eutanasia pasiva ni eutanasia activa. Eso significa simplemente que la futilidad o el encarnizamiento tampoco son aceptados. El problema es esa pequeña línea divisoria y que es la que tendremos que decidir en el momento de la clínica, en el momento en que estemos con el paciente. Si me pasa la que sigue, por favor. Muchas gracias. Si hay cualquier pregunta o comentario, con gusto los escucho. Hola, doctora. Yo sí tengo como una pregunta. Sí. Respecto a lo que comentaba acerca de la opción de la sedación para evitar el sufrimiento del paciente. Uh-huh. Bueno, que yo sepa, la eutanasia todavía no es como legal aquí en México, o no sé si... No, pero no estás buscando la eutanasia. Ajá. Que puedes, o sea, si tú utilizas, y en eso estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto quiero aclarar, la morfina, por ejemplo, sí deprime el centro respiratorio y por lo tanto puedes acelerar ciertamente la muerte del paciente. No la produces, la aceleras. Pero que vale más, o sea, y sí lo tienen que pensar incluso de manera egoísta. Yo que quisiera que me ceden aunque viva 2 días o que no me ceden y que viva 3 días sufriendo, o 4 o 5 días sufriendo. Entonces, de incluso este mismo planteamiento se le puede hacer al paciente. Obviamente sí, la eutanasia, obviamente la eutanasia está prohibida en nuestro país, eso es cierto, pero incluso este comité de triage que se piensa formar en cada uno de los hospitales o en cada uno de los estados o en cada uno de los institutos, va a tomar esa responsabilidad. O sea, va a decir, a ver, este paciente no tiene posibilidades, no tiene un pronóstico favorable, entonces no le ponga respirador, pero sí cédalo. Y eso es lo que se va a respetar. Esa es la idea de no tomar uno la decisión solo, sino de tomarlo en consenso con otras personas que se dedican a lo mismo y los familiares también, aunque no se dediquen a lo mismo. Y de hecho ahí lo ideal, por ejemplo, también sería que hubiera familiares, que ya lo habíamos comentado, pero que hubiera también, por ejemplo, un sacerdote, un rabino y que hubiera también un abogado. Para tomar ese tipo de decisiones sobre todo. Ah, ok, perfecto. Y también le quería, preguntar, comentaba acerca de que el sector salud era como la única excepción donde tenían como que tomar decisiones o sea, de que no nos podemos quedar como sin el sector de salud. ¿Cuánto tiempo o quién decidiría, igual, cuánto tiempo se quedaría con el respirador y así? Igual el comité. En este caso, no. En este caso, lo que se decide en el triage es quién se le da tratamiento, a tratamiento completo me refiero a respirador específicamente a lo mejor, como recurso escaso, y a quién no. Ahora, ¿cuánto tiempo va a mantenerse
el ventilador. Lo ideal es que sean 9 o 10 días. Sin embargo, pues va a depender, ahí sí va a depender de la respuesta de cada paciente y del médico intensivista o terapista, que ellos van a ver la evolución del paciente. A fin de cuentas, ellos son, por ejemplo, los que saben estas escalas como la escala de mal funcionamiento orgánico, que empieza a afectarse primero pulmón, pero luego corazón y luego riñón y demás, y te van dando numeritos al respecto. Entonces, ahí puedes de alguna manera sí decidir cómo te sobre todo porque además en estos casos los familiares del paciente está grave. El hecho de ser integrativa ya hace que sea el paciente necesariamente. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. De nada, Vanessa. ¿Alguna otra duda o pregunta? Con gusto. Y si no, bueno, muchísimas gracias por tu atención. Esto ya lo saben. Ya los Bueno, gracias a si ustedes. no hay más dudas, doctora, le damos las gracias y pues buenas tardes. Nos vemos, buenas tardes. Gracias a ustedes. Doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.